Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 23 de junio, revisando nuevamente estos minutitos con ustedes, nuestro devocional en pos de lo supremo. Y hoy el título es Experimentado en quebranto, versículo Isaías 53:3. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias por la totalidad y la suma de tu palabra, que es la verdad, pero te damos gracias también por todos los principios y toda la enseñanza que tú permites que correctamente saquemos de cada versículo, porque necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestra mente para que nuestra perspectiva sea tu perspectiva y para que nosotros podamos realmente ser restaurados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, en quien hemos confiado y en quien dependemos, Señor. Gracias por tu Espíritu. Ayúdanos en este momento, te lo rogamos, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, dice el versículo, varón de dolores y experimentado en quebranto, varón de dolores. Obviamente estamos hablando, el profeta estaba hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ¿quién más que él puede ser varón de dolores y experimentado en un quebranto que ninguno de nosotros en realidad conocerá jamás? Mira, ninguno de nosotros puede decir que esté experimentado en quebranto. Por más que yo no conozco tu sufrimiento personal. En realidad yo solamente conozco mi sufrimiento personal y todo el sufrimiento obviamente que puedes ver solamente desde afuera hacia adentro. Pero hay alguien que conoce un dolor y un quebranto que no se compara. Por eso que el autor dice, ninguno de nosotros puede decir que esté experimentado en quebranto, de la misma manera que lo estuvo nuestro Señor. Lo soportamos, hablando de las cosas difíciles, del sufrimiento, del quebranto, lo soportamos, pasamos por él, pero no lo conocemos íntimamente. Es decir, ¿quién de nosotros en realidad quiere como profundizar y adecuarse y conocer realmente el quebranto, dejarse moldear por el quebranto? Muchos de nosotros lo que hacemos es evadir el quebranto. No quisiéramos que Dios nos quebrantara como quien presiona esas uvas para sacar un nuevo vino, como dice la palabra. Entonces dice, persistimos y vivimos a través de ello. Cuando nos pasa algo, tenemos que por la gracia de Dios, a soportarlo y todo. Pero ¿quién de nosotros realmente se deja, como digo, se deja cambiar y se deja renovar por medio del quebranto? Dice, pero no nos volvemos íntimos con ello. En principio, no llegamos al punto de aceptar la realidad del pecado. Es decir, cuando recién empezamos a caminar en nuestra vida, nuestra vida con el Señor, no tenemos ni la mínima idea de lo que es el pecado. Contemplamos la vida a través de los ojos de la razón, ¿verdad? Inmediatamente queremos depender de nuestra razón y decir, a esto se refiere, ya, así es la vida, porque tenemos una adoración con la razón y decimos que si una persona controla sus instintos y se educa, si una persona simplemente lee la Biblia todos los días y se educa teológicamente y todo, que de esta manera podrá llegar a la madurez o podrá llegar a perfeccionar su vida y poco a poco desarrollará, perdón, hasta llegar a la vida conforme a Dios. Y bueno, esto es lo que suele pensar a cada uno de nosotros cuando recién llegamos a los caminos del Señor y no entendemos para nada en realidad el pecado en el cual hemos nacido, al cual hemos estado esclavas, el cual nos tenía bajo la ira del Señor. No, ni lo entendemos ni lo queremos entender, porque se pone realmente a analizar a través del quebranto, del quebrantamiento, la profundidad y la oscuridad de nuestro propio pecado, como estábamos viendo ayer mismo acerca de que cuando estamos viendo cosas en otros es simplemente porque nosotros lo podemos identificar. Dice, pero al ir prosiguiendo a lo largo de la existencia o a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Encontramos la presencia de algo que no tuvimos en cuenta, es decir, el pecado. Como digo, muchos de nosotros cuando realmente nos exponemos a la palabra del Señor,
comenzamos a ser confrontados por la luz de la palabra, comenzamos a darnos cuenta de cuán profundo es el pecado que habita en nosotros. Y dice, y esto perturba todo nuestro esquema y todos nuestros planes, porque el mismo pecado nos endulza y después de que nos endulza nos mete en tremendos problemas y cuando menos nos damos cuenta estamos hasta acá con alguna situación porque estamos cosechando las consecuencias de nuestro pecado. Dice, el pecado ha hecho que el fundamento de nuestro pensamiento sea impredecible, incontrolable e irracional. Esto es otra cosa que se nos hace difícil entender. Que nuestra manera de pensar, es tan voluble, somos tan inconstantes, porque realmente el pecado mismo nos está engañando. Un día estamos para arriba, un día estamos para abajo, no pensamos que tenemos que pasar disciplina y por todo lo pequeñito que parece pequeñito para nosotros, por todo el entrenamiento que en realidad el Espíritu de Dios quiere que pasemos para que seamos libres del pecado. Lo que pasa es que como no conocemos qué es el pecado y porque no queremos aceptar qué es en realidad y cuán fuerte y cuán destructor es, entonces tenemos como una relación con el pecado donde no vemos por necesario tener que quitarlo por completo de nuestra vida. Y eso es la mente pecaminosa, es tu mente natural engañándote. Hemos de reconocer que el pecado es una realidad en la vida, es una realidad de la vida, no solo una falta, no solamente son errores que nosotros cometemos, en realidad es algo que está en la naturaleza del primer hombre, obviamente. Los que hemos nacido de nuevo, porque hemos tenido la bendición de lo alto que Dios ha exhalado nuevamente por su espíritu vida en nosotros, por el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento genuino, los que hemos recibido este don, los que hemos recibido este milagro, obviamente sabemos que esa naturaleza supuestamente debe haber quedado crucificada con Jesús en la cruz. Sin embargo, vemos la evidencia de todavía su existencia, de sus residuos y todo lo que nosotros tenemos que irnos librando a medida que vamos confiando en el Señor y vamos siendo desarrollados en nuestro carácter, que no va a ser de la noche a la mañana, ni tampoco depende de cuánto haces esto ni cuánto dejas de hacer el otro. Obviamente, Dios nos da disciplinas por las cuales podemos ser transformados, pero el tiempo es el que en realidad va a ir formándonos con bastante verdad y practicando la verdad, no solamente como algo que se te mete en la mente, porque si no llega a manifestarse en todas tus acciones, no habrá definitivamente evidencia de una nueva vida. Dice, el pecado es una rebelión constante contra Dios. Eso lo tenemos que llamar, no es un error, no es una debilidad, no es una falta, no, el pecado es una rebelión constante contra Dios. Y o bien el pecado ha de morir en nuestra vida o Dios no estará en ella. Porque mira, Dios no va a convivir con el pecado. Acuérdate que si Jesucristo, ¿cómo habrá sido de caro el pecado? Que Jesucristo hasta clamó a su Padre si había alguna otra manera de romper esta esclavitud del pecado y no hubo. Tuvo que Él sacrificarse. Claro que lo hizo voluntariamente, pero entonces mide el costo del pecado, el peso del pecado, la imposibilidad de que nosotros pudiéramos ni con nuestro razonamiento, ni con un montón de nada, de méritos o de buenas obras, nunca romper esa esclavitud del pecado de la naturaleza que viene del padre de la mentira. El Nuevo Testamento nos lleva justo a esta consideración. Si el pecado domina en mí, la vida de Dios no podrá manifestarse. Si Dios gobierna en mí, el pecado tiene que morir. Todo tiene que ver con quién te gobierna. Y no pienses por un segundo que tú te puedes gobernar a ti mismo. Dios no nos creó para nosotros gobernarnos a nosotros mismos. Para tal caso hubiese sido que Él recreó otro Dios, porque el ser Dios quiere decir que Él es el soberano que está gobernando sobre los sujetos que Él mismo ha creado. Entonces,
o Dios te gobierna o estás siendo gobernado por el pecado, que en realidad es la naturaleza del enemigo de tu alma. No puedes decir que estás caminando con Dios cuando estás siendo gobernado por el pecado. Hoy estaba leyendo la primera carta de Juan. Y yo creo que esta carta es tan importante y tan especial y tan clara para que nosotros, aquellos que decimos que hemos creído, que decimos que hemos recibido una nueva naturaleza a través de la gracia, poniendo nuestra fe en el único, en el unigénito de Dios, pues debe haber un fruto, porque Jesús dijo que por sus frutos los conocerán. Entonces, obviamente, antes de que yo tuviera esta regeneración, solo podía dar un fruto pecaminoso, porque la simiente que yo tenía por dentro era la simiente del primer Adán, ¿verdad? Yo tenía su naturaleza pecaminosa, su naturaleza caída, bajo condenación, era la que estaba en mí. Entonces yo estaba siendo gobernada por el enemigo, que es el que está gobernando a todos los desobedientes, como nos dice la carta a los Efesios. Entonces, no nos engañemos, no te engañes tú misma. Imagínate, ¿qué puedes ganar engañándote a ti misma? ¿Qué puedo ganar yo engañándome a mí misma? ¿Verdad? Tengamos un juicio correcto y con esa medida, con la medida de la palabra, juzguemos en realidad quiénes somos antes de estar juzgando quiénes son las otras personas. No hay tiempo para eso. No hay nada más fundamental que esto, que aceptar que el pecado es más que un error, y que si nos está gobernando quiere decir que Dios no nos está gobernando, ¿verdad? Él nos está entregando a nuestros propios deseos. No quiere decir que, oh, pobrecito, Él no nos puede gobernar. La culminación del pecado fue lo que motivó la crucifixión de Jesucristo. Ponte a pensar cómo Jesús vivió bajo la ley por 33 años perfectamente, nunca quebrantándola. Aún toda la ley, él nunca la quebrantó para poder ofrecer su propio cuerpo en tu lugar, en mi lugar, en la cruz de Calvario, para pagar nuestra deuda, para pagar tu deuda, para pagar mi deuda. Este es el varón de dolores y experimentado en quebranto. Este es Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, y lo que fue cierto en la historia de Dios sobre la tierra, lo es también en tu historia y en la mía. Es decir, el pecado dará muerte a la vida de Dios en nosotros. Miren, si nosotros nos dejamos gobernar por el pecado, habiendo dicho que ya conocemos al Señor, entonces esto resultará en algo peor todavía que aquellas personas que ni siquiera reclaman haber conocido al Señor. Entonces, si tú dices que Jesús es tu Señor, que es tu Salvador, ¿te ha salvado de qué? Te ha salvado de la ira de Dios que debería haber caído sobre ti como pecador. ¿Para qué? Para que tú y para que yo regresemos a un estilo y a una práctica de pecado, de una vida de pecado. Eso no tiene ni siquiera sentido. No hace sentido, perdón, dice, hemos de ajustar nuestra perspectiva mental. Aquí va a lo que hablábamos ayer. La perspectiva mental, el ojo tiene que estar juzgando a través del lente de la palabra, Conoces la palabra, pero te hablo, no solamente si conoces tu salmo favorito o si tu proverbio del día, conoces la palabra, conoces al Dios de la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios viva, y la palabra de Dios escrita, si no te lleva a conocer quién es Él, estamos en la calle, ¿ok? Entonces, dice, hemos de ajustar nuestra perspectiva mental a esta realidad del pecado, aceptarlo por lo que es y odiarlo, ¿ok? El pecado es la razón y la explicación de por qué Jesucristo vino a la tierra, y es también la explicación del dolor y el quebranto en la vida, ¿ok? Entonces, nuevamente, recordemos esto tan interesante y tan importante, ¿ok? Jesucristo fue enviado por el Padre para vivir una vida perfecta. Acuérdate que Él nació a través de la Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios puso su propio simiente. Dios puso su semilla perfecta de su naturaleza
Y Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo vivió en tu lugar, vivió en mi lugar. Él cumplió la ley, las demandas de la ley, las cumplió en nuestro lugar. Y luego fue a la cruz de Calvario para morir en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque habíamos ofendido a Dios, habíamos nacido en rebeldía a Dios. El pecado es tu enemigo, el pecado es mi enemigo. Por favor, hagamos todo lo posible para confiar realmente en el Señor. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Él lo permite.